Bon dia a tothom. Estem aquí a la seu de Comissions Obreres per parlar de la salut mental a l'educació. Estic aquí acompanyada de la Cuqui Vera, que és secretària internacional de la Federació d'Ensenyança de les Comissions Obreres Espanyoles, que ens parlarà després de les conclusions del Baròmetre Internacional de la Salut i el Benestar del Personal de l'Educació. També estic acompanyada del Pablo García de Vicuña, director del Instituto Educativo y Estudios Sindicales de la Fundación Primero de Mayo, que ens presentarà l'informe sobre salut mental a l'educació que ha fet l'institut que dirigeix, i també la Nani Pizarro, secretària de Salut Laboral de la Federació d'Ensenyança de Comissions Obreres d'Espanya, que ens presentarà les propostes de salut mental i riscos psicosocials a nivell estatal. Després us passarem els enllaços tant als resultats del baròmetre com a l'informe de la Fundació Primero de Mayo. Us faig una petita introducció per situar el tema, especialment aquí a Catalunya, i després ells ja faran la presentació d'aquests estudis així més a nivell de l'Estat. En el món de l'educació ja ho sabem que s'han produït uns canvis importants a nivell de tota la societat i també del sistema educatiu, que han comportat un augment significatiu del nivell de dificultat a la que ens enfrontem el personal dels centres educatius. I això ha provocat també que havent un augment en la complexitat de l'alumnat que rebem i que hem d'atendre, haguem de fer la nostra feina, la feina docent, però també altres tasques educatives i altres professions en els centres educatius, hem de fer la feina amb una dificultat molt gran i amb molt pocs recursos. Les administracions educatives i les empreses en general no estan posant els recursos necessaris per afrontar tots aquests canvis importants i aquesta diversitat de l'alumnat i les dificultats que poden tenir. Tot això afecta molt negativament a la qualitat de l'educació, per suposat, però també afecta negativament a les condicions de treball que tenim el personal dels centres educatius i afecta, per suposat, a la nostra salut mental. Treballar en unes condicions amb altes ràtios, amb alumnat amb molta diversitat i fer-ho sense els recursos necessaris, sense els professionals necessaris per atendre tot aquest alumnat i a tota aquesta complexitat que té l'alumnat, comporta això, una mala salut, finalment, una mala salut mental pels professionals de l'educació i, en general, una dificultat per fer les tasques educatives. Actualment, en el personal docent hem passat de ser simplement transmissors de coneixements i educadors a que se'ns exigeixi moltes més responsabilitats, haver d'atendre uns centres inclusius amb molta diversitat i després a fer unes tasques burocràtiques molt més complexes que comporten molt de temps i, en general, amb poc temps per atendre realment l'alumnat de manera individualitzada. Això crea molta frustració, perquè no es pot fer les tasques docents i, en general, del personal educatiu amb prou temps, per fer-la prou bé, amb prou qualitat, com considerem molts professionals que l'hem de fer, i, per tant, el que comporta és cansament i desencís. I aquest desencís comporta que molts treballadors i treballadores de l'educació es plantegin fins i tot deixar la professió o estiguin en una situació de salut mental i de dificultat molt pitjor. Nosaltres vam fer una enquesta ara a començaments d'aquest any en què fèiem diverses preguntes a professionals
de l'educació en general, de totes les etapes educatives, des del 0-3, passant per totes les etapes obligatòries i fins i tot la universitat, en què fèiem diferents preguntes. I una era sobre si consideraven que era gratificant fer la seva feina. I el 60% responien que no era gratificant. Això crec que denota una situació de molta precarietat, de molta dificultat. Això per no parlar, diguéssim, de sectors com el 0-3, per exemple, en què la situació de precarietat laboral és molt més gran, sectors com el de l'espai del migdia, les vetlladores, per exemple, tot el que és suport educatiu, en què hi ha situacions ja no només de poc reconeixement social, que això és bastant habitual en les nostres professions, que hi ha molt poc reconeixement social, però a més hi ha una situació de precarietat laboral molt important. Tot això, evidentment, no ajuda a fer les tasques educatives ni amb la qualitat ni amb la salut que seria necessària. Això és així i les administracions continuen sense donar resposta a totes aquestes situacions, no posen els recursos, no es baixen suficientment les ràtios, no es posen els professionals necessaris per a l'educació integral, que hauria de ser, no hi ha els professionals de la psicologia, no hi ha els professionals de l'orientació adients, falten professionals de la salut en els centres educatius, falten tots els professionals que estem demanant des de Comissions Obreres des de fa molt de temps i que podrien ajudar a crear un espai en els centres, que els centres educatius fossin un espai segur, un espai de bona salut, en què hi hagués les condicions adients per fer les tasques educatives i la situació adient d'educabilitat de l'alumnat. Nosaltres, des de Comissions Obreres aquí a Catalunya, vam engegar una ILP per demanar el 6% del PIB per l'educació. Actualment és el 3,82%. Ja tenim les signatures necessàries i ja ho hem portat al Parlament de Catalunya. Malauradament, per les circumstàncies de la convocatòria d'eleccions no s'està tramitant, però demanem a tots els grups parlamentaris que es tramiti el més aviat possible perquè és imprescindible que hi hagi un augment de les partides pressupostàries per l'educació, perquè aquestes situacions de dificultat que tenen els professionals de l'educació i en general tota la comunitat educativa han de superar-se i s'han de superar amb recursos, per suposat, invertint com a mínim un 6% del PIB en l'educació. Però nosaltres, a part de demanar que s'inverteixin recursos, lògicament també demanem coses que no requereixen molta inversió. Demanem, per exemple, que hi hagi un protocol específic en cas d'agressió de l'alumnat al personal educatiu. Això no costa diners i el fet que no hi hagi aquest protocol fa que quan es produeixen aquestes situacions, que no són en absolut generalitzades, però que es produeixen de tant en tant i que cada vegada es produeixen més, el personal educatiu se senti indefens i no tingui clar quin és el protocol que s'ha de seguir. També demanem coses molt específiques aquí a Catalunya, com la modificació del decret de plantilles i de direccions i d'autonomia de centres que comporten un poder a les direccions que poden exercir de manera arbitrària, que per suposat no totes ho fan, però que dona la possibilitat que es produeixin situacions arbitràries que promoguin la poca participació o que no permetin la participació del personal educatiu en les decisions que es prenen als centres. Això provoca molt desencís, molta inseguretat en el personal educatiu que no sap què passarà el curs següent amb ells, que no s'atreveixen a participar i a donar la seva opinió en els claustres
perquè tenen por de no continuar el curs següent i, per tant, també creen situacions d'angoixa, de desencís i de molta preocupació. També, com a última cosa que tampoc comportaria una gran despesa i que considerem que és molt important, és que els coordinadors i coordinadores de convivència i de benestar de l'alumnat, que en aquest moment comparteixen aquesta coordinació amb la de coeducació i que nosaltres, des de la Comissions Obreres, considerem que són dos temes tan importants que haurien d'estar separats en dos figures diferents perquè puguin tenir la dedicació necessària. Creiem que aquesta coordinació de convivència i benestar de l'alumnat hauria de tenir més temps per fer aquesta dedicació, hauria d'estar suficientment pagada i, a més, hauria de ser ocupada per una persona que fos professional de l'àmbit de la psicologia o de l'orientació, etc. Pensem que totes aquestes propostes no comporten molta despesa i podrien millorar molt la qualitat de l'educació i la salut de la comunitat educativa ja en general. Dono la paraula a la Cuqui Vera, que ens parlarà del baròmetre. A partir d'ara farem la resta d'intervencions en castellà. Y adelante, Cuqui. Muchísimas gracias, Minaya. Buenos días y os comento. Vamos a ver, según los últimos estudios e informes a los que hemos tenido acceso desde nuestro sindicato, desde las comisiones obreras, España suspende en salud mental. Tenemos datos alarmantes y altamente preocupantes. El 37% de la población española presenta problemas de salud mental, sobre todo a raíz después de la pandemia. Estamos hablando que un 62% de españoles presentan estrés, que un 27% de población española toma ansiolíticos y toma antidepresivos. Una de cada tres personas tiene problemas de salud mental. Esto nos llevó al sindicato a bucear, a analizar qué estaba pasando justamente en los centros educativos. Que la salud mental y el bienestar también estaba afectando a los profesionales y a las profesionales de la enseñanza. En el ámbito internacional nos ha permitido hacer una investigación, un barómetro, el barómetro internacional de la salud y del bienestar de todo el personal que trabaja en educación, profesores y no docentes, como digo, docentes y personal de apoyo educativo de los centros, un barómetro que nos ha permitido sacar conclusiones importantes. En este barómetro han participado 11 países. En España, nuestro sindicato Comisiones Obreras es el que ha coordinado el estudio entre el profesorado. Entre los 11 países está Marruecos, Suiza, Japón, Argentina, Bélgica, Francia, Reino Unido. En total han sido más de 26.000 profesionales de la enseñanza los que han participado de los diferentes niveles educativos, primaria y secundaria, aunque fundamentalmente han participado en el nivel de primaria y, siendo nuestro sector muy feminizado, ha participado un alto nivel de mujeres. También se ha pasado en la escuela pública y la escuela privada y altamente la participación ha sido en la red pública. A pesar de la diversidad en contextos y en realidades y en países muy diferentes, existe una tendencia común en todos los encuestados que nos lleva, como digo, a tener una batería de propuestas y de medidas porque la situación es preocupante. Estamos hablando de que un porcentaje muy alto del sector de la enseñanza muestra síntomas de depresión, de ansiedad, de sentirse infravalorado, de sentirse agotado en el trabajo. Estamos hablando de amenazas, estamos hablando de agresiones verbales, de humillaciones, de acosos, de carga laboral excesiva, de no tener posibilidades de desarrollo o de promoción profesional. Como digo, conclusiones altamente preocupantes. Aterrizando en España, en nuestro contexto nacional, han participado más de 3.000 profesionales de la enseñanza, también mayoritariamente en la red pública
también mayoritariamente en el sector docente y también, como digo, mayoritariamente en el nivel de primaria. Entre las conclusiones, el 40% del profesorado español presenta ansiedad, presenta desesperación. Estamos en la media, hay países mucho más altos, como puede ser Bélgica, Reino Unido, Francia, pero eso no quita para que muestre preocupación. El 40% del profesorado muestra ansiedad y depresión. Un 65% muestra estrés. A lo largo de toda la carrera profesional, una de las grandes quejas es el nivel de estrés en el que vive el docente en el aula. Un nivel alto, un nivel bastante estresante, siendo una de las razones altamente estresante el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo para un sector del profesorado mayor de 50 años. El uso de las herramientas digitales era causante de estrés. Otra de las conclusiones del barómetro es cómo equilibrar la vida personal con la vida profesional. También un porcentaje alto de los docentes muestran un alto grado de insatisfacción. Más del 50% habla de que tienen dificultades para equilibrar la vida profesional y personal. Otra de las conclusiones de este barómetro es la no promoción laboral, el no desarrollo profesional. Los sindicalistas sabemos que una de nuestras grandes reivindicaciones precisamente es, frente a las administraciones educativas, el poder tener una carrera profesional bien incentivada, atractiva, articulada para el sector docente que no tenemos. Justamente esa imposibilidad de promocionar, esa imposibilidad de tener un desarrollo profesional, el no tener un estatuto de la función pública docente, también crea un grado alto de insatisfacción que a la larga también influye en la salud física y mental. Estamos hablando de que el 73%, 7 de cada 10 docentes, justamente se quejan precisamente de no tener esas posibilidades de poder promocionar. Pero a pesar de todo, a pesar de tener un trabajo estresante, a pesar de tener un trabajo que provoca ansiedad y depresión, a pesar de no tener posibilidades, una de las conclusiones del barómetro ha sido que de manera sorpresiva al sector docente le gusta la profesión y un alto grado de los encuestados muestran que si tuvieran que volver a repetir y elegir una nueva profesión, elegirían la profesión docente. Volveríamos a ser docentes. Otra de las conclusiones del barómetro, hablamos del estatus social. El profesorado, también es una de nuestras reivindicaciones a nivel sindical, nos quejamos y reivindicamos que nuestro trabajo no se valora en la sociedad. A pesar de tener buenas relaciones con la comunidad educativa, con el alumnado, con los compañeros del centro, con la familia, el trabajo docente no se valora. Y es una percepción también compartida por todos los países, con Bélgica, con Francia, con Reino Unido. No se valora a nivel social qué hace el docente. De hecho, ayer lo comentábamos en la jornada, la educación es uno de los temas que no importa mucho a la ciudadanía española y que desde aquí aprovechamos precisamente para hacer un llamamiento. Debe ser una prioridad para los gobiernos y para nuestras administraciones educativas. Bien, el 84%, como digo, del profesorado no valora. Se siente valorado, se siente infravalorado porque no se percibe como importante. Otro de los elementos del barómetro ha sido el exceso de carga laboral. Últimamente, el profesorado también se queja que a raíz de la implantación de la LOE tenemos mucha tarea burocrática en los centros y justamente ese exceso de carga laboral burocrática también incide en la salud física y mental de la mayoría del colectivo docente y no docente.
Otro de los elementos del barómetro también altamente preocupante es cuando hablamos de violencia. Estamos hablando de que en los últimos tiempos se están dando situaciones de humillaciones, de agresiones, de acoso, de vejaciones, de insultos, y una cuarta parte del profesorado, un 25%, dice haber sido víctima de casos de violencia, un 25%. Y un 44% dice haber sido testigo de casos de violencia en los centros educativos. Insisto, cuando hablamos de violencia estamos hablando de un abanico de comportamientos como acoso, insulto, humillaciones, vejaciones. Cuando el agresor es el alumno, solamente aparecen las agresiones físicas, solamente cuando el agresor es el alumnado. Entre los compañeros del centro no aparece ningún tipo de agresión, solamente agresiones verbales o insultos o amenazas. También hablamos de agresores en porcentaje de un 7% de las familias o de otras personas fuera del centro. Otro elemento importante también que se recoge, como yo digo, en este barómetro es si el profesorado se da de baja. De manera sorpresiva, el 84% del profesorado va a trabajar estando enfermo, lo que demuestra un compromiso no solamente con el alumnado, sino también con todos los compañeros y compañeras del centro. Solamente el 39% ha cogido una baja médica. Estamos hablando de que el 79%, un porcentaje alto también de personal de la educación, habla de estar bien informado sobre los temas de salud, en materia de salud laboral, reconoce los derechos, un 72% de este personal reconoce conocer sus derechos. Sin embargo, un porcentaje bajito, un 30 y pico por ciento, un 34 concretamente, habla de tener poquito acceso a jornadas y a formación en prevención de salud. Es decir, el tema de la salud mental, estos datos están demostrando que es un problema que tenemos en los centros, y un problema que si no se ponen remedio y medidas como los que comentaba la compañera Mirnaya, el efecto va a ir a más, el problema va a ir aumentando, y por tanto el profesorado necesita conocer, primero, formarse en materia de salud laboral, en prevención y, por supuesto, reivindicamos desde los sindicatos medidas eficaces, valientes y comprometidas con la colaboración de muchos profesionales para poner solución. Este barómetro va a seguir en el futuro. De hecho, os decía que solamente ha participado personal docente de primaria y de secundaria y personal de apoyo. Tenemos previsto para el año que viene que participe también el personal de la universidad, y ha intentado tener una visión, una radiografía de 4 ejes importantes: las condiciones de trabajo, la salud física y mental, el impacto de las herramientas digitales y cómo equilibrar la vida laboral y profesional. Son datos alarmantes y voy terminando. Hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, hablamos de sentirse infravalorado, hablamos de una carga laboral excesiva, hablamos de estrés y hablamos de problemas que están sobre la mesa. Son problemas que ahora mismo tenemos en los centros educativos y a los que hay que hacer frente, insisto, con valentía, con decisión y con compromiso por parte de las administraciones educativas y con la colaboración de toda la comunidad escolar. Gracias, Pupi. Pasamos a Pablo. Bien, buen día, compañeros y compañeras. Gracias por la asistencia a esta rueda de prensa. Gracias a la Federación de Educación y Comisiones Superiores de Cataluña, como no, por la oportunidad que nos dan en estos momentos para dirigirnos a todos y a todas vosotras. Bien, desde el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de la Fundación 1 de Mayo, nuestro objetivo cuando nos planteamos el trabajar la salud mental en la educación venía avalado porque desde el ámbito puramente informativo respecto a lo que Kuki ha estado mencionando del barómetro o a otros informes, como uno que se publicó
también el pasado año con el título de Ánimo Profesores o Ánimo Profes, que en este caso sí que recogía la opinión en este tema del personal de las universidades y que daba también datos alarmantes, con conductas autolesivas del 13,12%, de un estado de ánimo deficiente de más del 35%, o con noticias que aparecían en prensa donde nos decían que desde el año 2016, por ejemplo, las bajas por salud mental en el colectivo docente se habían duplicado, especialmente en mujeres y en el colectivo más joven docente. Pero no solo estamos hablando, o no queríamos hablar tan solo cuando nos planteamos este tema, de lo que afectaba al personal del ámbito educativo en cuanto a la profesión. Creíamos también, por lo que significan y por la importancia que tiene cuando nos dirigimos al alumnado y a las familias que representan a ese alumnado, que teníamos que saber qué pasaba con este colectivo. Y en ese caso, un informe también de ese mismo año, de Save the Children, nos decía que precisamente durante la infancia y la adolescencia es cuando se generan o se desarrollan, mejor dicho, en el cerebro las emociones y todo lo que tiene que ver con la formación de la personalidad que ese individuo, esa persona, va a tener a lo largo de su vida. Por tanto, hablar de emociones en este periodo tendría que ver también, verse reflejado en ese futuro informe que queríamos. Y para acabar con el último dato que nos llevó a organizar o a pensar en la organización de este informe, recogimos un dato que publicaba El País que decía que la falta de psicólogos y psicólogas lastraba la atención de la salud mental juvenil en la salud pública. Y daba un dato escalofriante: 6 profesionales por cada 100.000 niños o niñas y adolescentes. Es decir, nos encontramos ante una carencia por parte de las administraciones de hacer frente a un problema que la pandemia había reflejado de una manera muy importante. Pero queríamos reflejar también, cuando pensamos en hablar sobre ello, que estábamos ante un tipo de enfermedades que socialmente son silenciosas. No tenemos ningún reparo a la hora de hablar con nuestros compañeros, compañeras, amigos y demás, cuando tenemos que asistir al trauma o cuando vamos al médico de cabecera porque tenemos un problema de garganta, pero es más complicado trasladar que nos vamos al psicólogo o a la psiquiatra porque tenemos un problema de depresión o porque no sabemos cómo llevar a cabo también una situación emocional que en un momento nos supera. Pues bien, todos estos condicionantes previos nos llevaron a que en la primavera y el verano del año pasado pusiéramos en marcha el contacto con hasta una docena de profesionales que al final quedaron reducidos a 9 expertos y expertas de distintos ámbitos: del ámbito de la psicología, del ámbito del mundo del trabajo, del ámbito del tercer sector y, como no, del ámbito de las administraciones educativas, para ver qué podían pensar y escribir sobre este tema. Ya adelanto que no se trata de un informe cuantitativo, sé que es lo que generalmente al mundo de la prensa le da quizás una garantía a la hora de hacer sus propias noticias. Lo que buscábamos era un tema de reflexión o que estas personas, esos especialistas, estas personas que se dedican al ámbito de la salud mental pudieran hablar en torno a 10, 15 páginas cada uno de ellos y ellas sobre qué opinaban de este asunto. Y esto nos llevó a que al final el trabajo se organizara en 7 visiones, lo denominamos así, cada una de ellas intentando recoger algún aspecto concreto de la salud mental. Así está reflejado el ámbito profesional, el de los psicólogos y psicólogas que hablan tanto de la situación en el ámbito mental del colectivo docente como del colectivo del alumnado. Un artículo, por ejemplo, no quiero citar a ninguno en concreto para que no se sienta tampoco nadie excluido, pero hay un artículo en concreto que menciona la situación que viene en el mundo, que proviene en el mundo adolescente como consecuencia de una pandemia que ha llevado o que ha recluido a este colectivo entre los 12 y los 18 años en los domicilios con un abuso, y hay que utilizar el término en ese concepto, un abuso de las redes sociales que ha llevado a situaciones, bueno, pues de autolesiones y demás, que las nuevas tecnologías en ese sentido, por tanto, han agudizado. Y en ese sentido, por tanto, creo que es importante que veamos también la evolución que se va produciendo en el colectivo adolescente como consecuencia de la introducción del trabajo de estas tecnologías. Recogemos también, por el artículo, el informe recoge
situaciones concretas en el ámbito docente a través de otro profesional que lo que nos dice, en un artículo que me parece muy interesante, es la importancia de conocerse del ámbito docente propiamente, personalmente, para poder después conocer la situación emocional que tiene nuestro alumnado a la hora de poder ayudarles. O desde el ámbito sindical, la apreciación de la especialista que pone el foco en cómo también la situación de cuestión de género refleja en la salud mental un mayor perjuicio, especialmente en el ámbito de la mujer, pues por la doble carga que lleva la mayor parte de las veces en su vida laboral y familiar. En conjunto, estamos hablando de que a lo largo de unas 150 páginas, de lo que estamos hablando precisamente es de que las administraciones educativas, que están reflejadas por un artículo del Ministerio de Educación y por otro artículo de una comunidad autónoma en concreto, intenten explicar qué están haciendo o qué estaban haciendo a septiembre del año pasado, que es cuando se publica este informe, en el ámbito de la salud mental en la educación. Nuestra conclusión, después de la lectura del informe, que por supuesto está abierto y de consulta descargable dentro de la página web de la Fundación 1 de Mayo, es que reflexionemos seriamente sobre ello, porque estamos ante un problema serio. Los datos que ha avalado la compañera indican que no es una solución inmediata la que podemos encontrar, pero si las administraciones educativas por un lado, el colectivo docente por otro, las propias familias y el alumnado no colaboran o no encontramos puntos de solución a la hora de enfrentarnos a este problema, no solo nos va a resultar de alguna manera bastante continua las noticias desagradables en torno al aumento de la conflictividad por temas de salud mental, sino que vamos a vernos incapaces de buscar soluciones cuando estamos en un momento necesario para aportar para ello. Pero esto se soluciona en la mitad de las cuestiones y los artículos van en esa línea con una mayor implicación de las personas y de los colectivos que en este caso tienen las riendas de la gran parte de la solución de los problemas, que es la inversión educativa. Cuando se destinan fondos para trabajar en estos ámbitos, las soluciones vienen dadas, porque no es problema de falta de capacidad. Muchas veces es problema de que no se llega a las personas que tienen estos problemas que estamos mencionando por una falta de profesionales dedicados al ámbito o de una inversión económica que posibilite que los centros se refuercen con este tipo de especialistas que necesitarían una mayor atención de la que tienen en este momento. Si queréis alguna otra información en la parte de preguntas, intentaría contestar. Gracias. Pasamos ahora a Nani. Bueno, pues yo me sumo a las palabras de Pablo Cuqui, agradeciendo a Comisiones Obreras de Cataluña y en concreto a la Federación de Educación. Y os agradezco mucho la oportunidad porque en realidad hablamos de una emergencia climática, pero en realidad también nos encontramos en una emergencia educativa, ya que el tema de la salud mental, como no voy a repetir un poco las cifras, pero ya habéis visto que son escalofriantes. Entonces, necesitamos actuar y necesitamos actuar ya porque la situación es muy grave. Como bien ha explicado Pablo, la pandemia actuó como detonador de algunas enfermedades que ya estaban latentes, pues sobre todo la infancia y la juventud actuó como un detonante, pero también hubo enfermedades que aparecieron a raíz. O sea, había personas que ya las tenían y empeoraron y hubo también otra parte de la población infanto-juvenil que debutaron en aquel momento. Y luego, como muy bien ha dicho Pablo, el tema de las redes sociales es otro rasgo también, es otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, porque no se trata solamente de la imagen que tenemos del niño o la niña adolescente que está todo el rato con el móvil, etc. Estamos hablando de que hay determinadas prácticas de algunas empresas audiovisuales y algunas empresas informáticas y de contenidos que tienen que ver con comportamientos adictivos. El uso de algoritmos, el uso de determinados filtros, determinadas imágenes, determinados contenidos, determinados accesos.
todo eso hace falta que se regule, porque todo eso está afectando de una manera muy grave a la salud mental de nuestros niños y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Entonces, después de todo el contexto que han planteado, tanto internacional como el informe cualitativo que ha planteado Pablo, desde la Federación nos planteamos que había que tomar una serie de medidas y que había que hacer una serie de propuestas para intentar empezar a andar este camino y para empezar a mejorar la situación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que plantearlo desde un enfoque integral, porque de nada sirve que centremos todos nuestros esfuerzos en plantear medidas solamente para los alumnos si quien está educando a los alumnos y las personas que están con los alumnos y las alumnas están en una situación de falta de salud. Malamente vamos a poder educar y vamos a poder cuidar si nosotros y nosotras no nos encontramos bien. Entonces, la comunidad educativa tiene tres patas, que son la familia, el alumnado, que es el corazón de todo esto, y todas las personas que trabajamos en el mundo de la educación. Y siempre que se vaya a afrontar un plan, desde Comisiones Obreras proponemos que sea un plan integral, es decir, que se ocupe de conectar las tres partes y que atienda las tres partes. Pero como esto es un sindicato de educación, es la Federación de Enseñanza, yo quiero centrar sobre todo las medidas en las personas que trabajamos en la educación, porque, insisto, no va a haber una salud mental de la comunidad educativa si dejamos fuera y si no nos preocupamos de las personas que trabajamos en la educación. Si os fijáis, la mayoría de los estudios y la mayoría de las investigaciones que se han hecho están centradas solamente en qué pasa con el alumnado. Por eso es tan novedoso el barómetro, es tan importante, porque verdaderamente es de los únicos, de los muy escasos estudios a nivel mundial que se ocupan de qué pasa con el personal docente y con el personal no docente que trabaja en la educación. Por eso quiero poner ahí un poco el foco en la oportunidad de poder detenerse a analizar el barómetro, porque realmente es novedoso, es original y está muy completo. Y luego, en cuanto al informe de la 1 de mayo, creo que es importante también porque plantea situaciones, contextos, casi son a veces estudios de caso, no llega, pero casi hay situaciones así como muy determinadas planteadas, que están planteadas de una manera muy original y nos ayudaron también y se complementan con las propuestas que queremos decir. Entonces, recopilando, una atención integral. Bueno, pues ya estamos hablando de lo macro, ya sabemos que tiene que ser algo integral. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos marcos de actuación, necesitamos regulación específica. Necesitamos una regulación específica tanto en el ámbito de la salud laboral concerniente a la salud mental, como una regulación específica con todo lo que pasa, con todo lo que hemos hablado del bienestar mental y emocional. No olvidemos que lo emocional es muy importante, que solamente a veces nos damos cuenta de la parte mental, pero cuidado, vivimos en una sociedad en la que las emociones son muy importantes y eso también tenemos que empezar a alfabetizar las emociones y ocuparnos de las emociones para que ese bienestar sea completo. Volviendo, una regulación específica en salud laboral relacionado con el personal educativo, las personas que trabajamos en educación, porque la necesitamos. Porque hay casos que son, hay datos que son muy interesantes. Estaba diciendo Cookie que había un 40% de las personas que habían dado ansiedad, etc. Pero resulta que hay una infradeclaración en los casos que relacionan el origen laboral con esta situación de falta de salud mental. Y eso pasa porque cuando tú vas a tu médico de atención primaria, no detecta generalmente este origen del trabajo, cuando en muchas ocasiones sí que está relacionado con el origen del trabajo. Lo primero que te preguntan es si tienes algún problema en casa, si has sufrido alguna pérdida, cuando a lo mejor tú estás diciendo en el trabajo no estoy cómoda, me está pasando esto, tengo una situación tal. Entonces, tenemos que hacer una regulación que empiece también a tener en cuenta el registro de casos relacionando el origen laboral de la falta de salud mental en los profesionales de la educación. Y para esto hace falta una inversión en formación y en sensibilización de los profesionales que nos atienden. De la misma manera que hemos avanzado en una profesionalización de cuando hay un caso de violencia de género
y hemos formado a la policía, hemos formado al ámbito de la judicatura, hemos formado a los sanitarios y sanitarias. Necesitamos que haya una formación en este ámbito laboral, relacionando el origen del trabajo con la causa de salud mental. No pasa solamente en educación, pasa en todo el ámbito laboral, pero evidentemente a nosotros nos toca hablar de esto. Esto nos llevará a que, además de tener declarada los nódulos de la garganta como enfermedad profesional, podremos empezar a tener en cuenta que hay enfermedades profesionales relacionadas con la salud mental y entonces podremos hacer una atención más adecuada, más personalizada, más eficaz de estos casos. Vale, una vez que nos hemos dado cuenta que tenemos que parar y tenemos que empezar a hacer una legislación concreta atendiendo a estas cosas y por otro lado también lo que decimos de manera integral, atendiendo a cómo se relacionan los niños, adolescentes y jóvenes con las nuevas tecnologías, ahí también necesitamos una regulación específica. Y necesitamos también una cosa muy importante, necesitamos que las administraciones se coordinen y desde el ámbito internacional, estatal y de los territorios haya unos planes específicos. Para hacer estos planes específicos hay que contar con las personas que estamos a pie de obra, con los representantes y las representantes sindicales, con los agentes y las agentes sociales, porque a veces hacen cosas con muy buena intención desde los despachos, pero que luego son bastante inútiles porque no se ha tenido en cuenta a quién estamos trabajando. Entonces, planes que sean participados, que sean democráticos y planes que no sean de adorno. Necesitamos planes con suficiente dinero. El plan del Ministerio con 5 millones para toda España es una vergüenza. Y Comisiones Obreras fue la primera que salió al día siguiente con una nota de prensa denunciando esta situación. No puedes dedicar 5 millones de euros para todo el Estado si te tomas en serio la salud mental. Entonces, solamente nos tomamos en serio y solamente las cosas son eficaces cuando dedicamos los recursos humanos, económicos, materiales necesarios. Y desde Comisiones Obreras lo volvemos a reivindicar. Una vez más, que se dedique el suficiente dinero. Porque, por desgracia, vemos casos de suicidios de niños y adolescentes en la televisión, en los medios de comunicación, cada poco tiempo y luego nos llevamos las manos a la cabeza. Pues en salud laboral siempre decimos que lo mejor es prevenir para que no haya que detectar y no haya que intervenir. Cuando hablamos también de medidas más concretas a las administraciones, le pedimos que haya refuerzo de los equipos de orientación. No puede ser que haya un orientador para 700, 800 alumnos. Eso es una ratio en la que claramente no va a ser eficaz. Necesitamos que haya el refuerzo de los equipos de orientación desde las edades más tempranas hasta lo que decía, hasta secundaria. Necesitamos también que se refuercen las plantillas. Hay demasiados pocos profesionales de la enseñanza. Necesitamos más docentes. Necesitamos más perfiles específicos de orientación para que se pueda hacer una atención individualizada. Y necesitamos que se reduzcan los cupos. Yo como tutora me he encontrado situaciones de 33 alumnos en el aula con alumnos de necesidades educativas en los que es un esfuerzo grandísimo poder detectar que algo está pasando o que un alumno o una alumna se encuentra mal. Todo el mundo entenderemos que si vamos a un establecimiento y tenemos más personas que nos atienden, vamos a tener mejor servicio que si tenemos una persona para atender a un montón de gente. Pues en la educación es exactamente lo mismo. Cuantos más alumnos tenemos para atender, menos nos podemos fijar, menos podemos prevenir. Voy cortando. Voy acabando ya, que sé que tenemos ya poco tiempo. Necesitamos también que se refuercen los servicios públicos, porque de nada sirve que nosotros y nosotras, desde los equipos de orientación, desde las plantillas, desde la acción tutorial, hagamos todo el trabajo si luego, como bien decía Pablo, llegamos y los servicios de atención primaria nos van a dar para dentro de 3 meses, para dentro de 4 meses. Con lo cual, hay que hacer una alianza y hay que hacer un esfuerzo de verdad de reforzar tanto la red pública sanitaria como la red pública educativa, porque se están llevando vidas por delante y es muy grave. Y en cuanto al alumnado, necesitamos que se les sensibilice para que aprendan a prevenir, para que aprendan también a detectar cuando algo les pasa o algo le pasa a un compañero o una compañera y puedan ayudar. Y en el caso de que por desgracia haya que intervenir, pues también dar herramientas para que sepan un poco encajar las situaciones. Y por último, y cierro con esto, me parece súper importante, la conciliación.
Las familias necesitamos tener tiempo para estar con nuestros hijos e hijas. Y esto es el camino. El camino no es dejar aparcados a los alumnos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, porque lo que le esté pasando a tu hijo por la cabeza o a tu hija lo vas a ver a la hora de la cena, con lo cual eso va a ser claramente insuficiente. La conciliación no puede recaer solo en la escuela. Las familias necesitamos tiempo de calidad con nuestros y nuestras hijas. Y eso depende de toda la sociedad. Tiene que haber una apuesta de verdad de hacer una conciliación para que tengamos tiempo. E insisto, eso es muy importante para la salud mental. En definitiva, necesitamos recursos, necesitamos concienciación y necesitamos compromisos, tanto de las administraciones como de las empresas. Porque las empresas también tienen que poner su parte y su grano en todo esto. Como hemos dicho antes, tanto las empresas que tienen que ver con las redes sociales como también las empresas educativas, que también se tienen que ocupar de todo esto y atender a sus trabajadores y a sus trabajadoras como es debido. Nada más, muchas gracias. Gràcies, Nani, gràcies, Pablo, gràcies, Cuqui. Disculpeu que abans no m'he presentat, soc la Mirnaia Xabàs, soc responsable de salut laboral de la Federació d'Educació de Comissions Obreres. Us poso l'enllaç a l'informe i al baròmetre ara en el xat i si voleu fer alguna pregunta o teniu algun dubte, pel xat, sí. Exacte, podeu fer-la pel xat, la pregunta. El chat está aquí, ¿no? ¿Es esto? Pongo los enlaces. No, yo creo que no. Espera, voy a poner los enlaces primero. Lo puede entrar directamente ahora mismo en el chat. Si alguien ha escrito. Es que el... Sigue estando ahí, ¿no? Sí. Uno pone, salió invitar, dice hola. No, somos de la consejería. A veure, llegeixo la pregunta. Hola, jo volia demanar una valoració de la resposta que la Conselleria preveu donar a les propostes dels experts per la millora de resultats. Vale, quería pedir una valoración de la respuesta que ha dado la Consejería a las propuestas de los expertos. En concreto, la falta de concreción en el capítulo de cómo mejorar el bienestar de la comunidad educativa, tanto de alumnas como profesores. Bueno, como es una cosa aquí de Catalunya. Sí, de vuestra consejeria. A veure, nosaltres ara estem estudiant aquesta proposta que s'ha fet des de la Conselleria. Farem una valoració aviat sobre aquest tema, però per suposat nosaltres hem demanat un enfoc més integral. Nosaltres estem demanant que s'inverteixin realment més recursos i no sabem en aquests moments aquest govern quines possibilitats té de millorar realment el benestar de la comunitat educativa. En tot cas, de seguida que tinguem aquest comunicat sobre aquesta proposta, doncs ja us la farem arribar. Sí. Ho faig en català? Perdó. Que és aquest. Carme, la faig en català, no? Aquesta síntesi una mica. Bueno, la faig en català, crec. Bueno, la síntesi... Gràcies, Carme. La síntesi seria que en aquests moments ens trobem, tant a Catalunya com en general a l'Estat espanyol i en molts altres països d'Europa, amb una situació del professorat i de la resta de personal dels centres educatius d'una salut mental, ja us ho han dit, un 40% de persones amb estrès, amb ansietat. No és una bona dada, realment.
Evidentment, aquí els professionals de l'educació, que tenim un component molt vocacional, moltes vegades fem tot el possible perquè la qualitat de l'educació sigui la millor. I ens esforcem, hi ha molt de voluntariat, hi ha molta perseverança, amb molta despesa de temps lliure per part de molts professionals, ho tirem endavant igualment. Però, clar, això no vol dir que estiguem bé, perquè això s'acosta, tot aquest temps lliure que dediquem a aquestes males condicions en les que fem la feina és a costa de la nostra salut. I això, evidentment, crea situacions d'estrès, d'ansietat, de burnout, d'una situació dolenta que no ajuda i per molt bons professionals, molt bones professionals que siguem, no podem donar el 100% quan estem angoixats, quan estem en una mala situació. Llavors, que preguntaven també, perdoneu, sobre les agressions al professorat. A veure, demanen també si es podria fer ja, exacte, sense pressupost. Exacte, és a dir, hi ha coses que podrien ajudar a millorar algunes situacions. Nosaltres a l'aula ens trobem amb molta diversitat i amb poc temps per detectar la problemàtica que té l'alumnat, perquè és molt difícil fer una atenció molt individualitzada quan tenim unes ràtios tan altes i quan falten professionals tant docents com de la resta de professionals que haurien d'estar en els centres educatius o que haurien d'ajudar els professionals docents a fer les seves tasques. És molt difícil detectar malalties de l'alumnat, problemàtica de l'alumnat, alumnat que pugui tenir una angoixa molt gran i que pugui derivar al final en una situació d'agressió. Però això passa. Molt sovint són agressions verbals, són faltes de respecte, són coses, diguéssim, que són molt negatives per la salut del professorat, per l'ambient general d'educabilitat en els centres, diguéssim, però que les anem torejant com podem. Però de vegades hi ha situacions d'agressió física, realment. Clar que no és molt habitual, però es donen. I no hem d'esperar que es donguin per actuar. S'ha d'actuar de manera preventiva, posant els recursos necessaris perquè les situacions d'educabilitat siguin millors i, a més, s'ha d'establir aquest protocol, que això no costa res de diners i que hem demanat infinitament des de la paritària de salut laboral, des de comissions obreres ho hem demanat moltíssimes vegades, perquè com a mínim se sàpiga què és el que s'ha de fer. És a dir, les direccions han de saber com actuar. No és només qüestió de tapar aquella situació i fer veure que no ha passat perquè, si no, la gent es pensarà que aquell centre és conflictiu. No, és que si es donen situacions de conflictivitat, si hi ha algun conflicte, s'ha de veure com s'ha d'actuar i com es pot resoldre i com es pot després evitar que torni a passar. I això és absolutament cosa del Departament d'Educació que estableixi aquests protocols perquè es pugui actuar correctament. I torno una mica, perdoneu que m'he despistat amb el xat, al tema de la salut mental així més en general. Insisteixo, no és bona la situació de salut mental en general de la comunitat educativa, segurament, però nosaltres ara sí que estem fent referència als professionals de l'educació, no és prou bona, no hi ha una situació de benestar en els centres educatius, hi ha molt malestar, en molts centres educatius hi ha molts professionals que necessitarien que se'ls donés un suport i que poguessin fer la seva feina, que poguessin fer la nostra feina en millors condicions per poder millorar aquesta situació de malestar. No sé si hi ha alguna pregunta més. A veure... Quines altres mesures penseu que es podria fer de forma immediata malgrat el context?
el 25 del professorat de dir la CUP que ha patit alguna manera de violència a l'aula és a nivell d'Espanya. Vale. Sí, comento, ahora lo comentas tu, Cuqui, después comento un momentet lo de les altres mesures. A veure, una de les coses que crea molta angoixa a nivell sobretot del personal docent dels centres educatius públics és el tema del decret de plantilles, el decret de direccions, sobretot, que dona la possibilitat a algunes direccions a ser molt arbitraris a l'hora de decidir quines persones continuen en els centres educatius i quines no continuen en aquell centre educatiu concret. Canviar, modificar la manera de funcionar, la manera de decidir la provisió de llocs de treball en els centres educatius públics, això ajudaria i això no val diners. Modificar coses com que es fan entrevistes per decidir qui vindrà en un centre educatiu. Es fan entrevistes que moltes vegades són absolutament subjectives o que, per exemple, es decideix que una persona no continua en un centre, un docent o una docent no continua perquè ha estat de baixa perquè tenia una malaltia crònica o perquè ha tingut una criatura i com que no la coneixen en aquell centre, l'any següent que se'n vagi. O aquesta dona, aquesta professora que s'ha quedat embarassada, que no continuï el curs que ve. Perquè, clar, agafarà, òbviament, un permís de maternitat. Passen coses d'aquestes, no passen, per suposat, a tot arreu, però situacions d'aquestes creen molt d'estrès en el professorat, que no sap si podrà continuar en aquell centre, si no podrà continuar, es trenquen els projectes educatius, es trenquen les dinàmiques que s'estan portant i tot això crea situacions d'ansietat, d'angoixa en el professorat docent. Això no val diners, això només és modificar la normativa, és millorar, és tenir en compte els professionals de l'educació i valorar-los. Ahora sí, pues, Cuqui, ¿quieres comentar el tema de esto del 25% del profesorado que ha sufrido violencia en el aula, si es a nivel de España o es la media de todo el INSEE? No, el dato que hemos aportado de la cuarta parte del personal de la educación que sufre actos violentos es un dato de España, a nivel estatal. Lo que sí os podemos comentar es que entre los 11 países, Francia, Bélgica y Reino Unido son unos países que presentan unos porcentajes muy altos en casi todas las conclusiones, en estrés, en ansiedad, en la baja valoración social y también en hechos violentos. Pero ese porcentaje solamente es del Estado de España. Y destacar, insistir, que esa cuarta parte del profesorado que ha sido víctima es de acoso, lo decía también Mirnella, de acoso, de agresiones, de insultos, de falta de respeto, donde agresores son tanto alumnado como compañeros del centro. Solamente agresiones físicas es en el sector de alumnado. Insistir, no queremos mensajes alarmistas ni catastrofistas, hay problemas de violencia grande en los centros, no. Lo que queremos transmitiros hoy es que uno de los elementos que influye en la salud física y mental del profesorado es precisamente ese mal ambiente de trabajo donde reivindicamos entornos laborales saludables y positivos, de relaciones buenas con los compañeros del centro, donde no se den esa falta de respeto, esas humillaciones, esas vexaciones o esas agresiones o esos insultos que muchas veces se están viviendo. Os pongo también el enlace, os poso l'enllaç al informe de la 1 de mayo, que todavía no os lo había puesto. Espera aquí. A ver, tengo aquí. Val, no sé si teniu alguna cosa més.
Doncs, si no hi ha res més, aquí us he deixat al xat els dos enllaços. Si teniu qualsevol pregunta més endavant, ens la podeu fer arribar sense problema i ja us contestaríem via mail o via WhatsApp o com sigui. Bueno, doncs, moltes Muchísimas gràcies. Gracias. Gracias. Sí, ¿Ya? creo que sí. Sí. Espera que cierro. Ajá. Salir de la Vale. reunión. Vale. Cierra la ventana. Eso no me deja. Salir de la reunión.